Caminando entre nosotros. El plan alienígena para controlar a la humanidad. Por David M. Jacobs. Resumen y comentario. Lo siguiente es un resumen de este interesante libro. Obviamente contiene muchos spoilers, así que si planeas leer sus libros, quizás quieras saltarte esta parte del video y regresar después para agregar tus propias opiniones. Las fuentes del libro son un puñado de abducidos con quienes Jacobs trabajó. A veces, su testimonio proviene de sesiones de hipnosis. Otras, el abducido recuerda los detalles directamente. Algunos abducidos parecen haber sido elegidos para tener contacto continuo con los extraterrestres, y se les ha informado y trabajado en asuntos bastante preocupantes. Estos tipos se parecen a una mantis religiosa, del tamaño de un humano, y parecen estar en la cima de la jerarquía alienígena. Si hay algo por encima de ellos, no se menciona aquí. Aparecen en el libro solo unas pocas veces, y siempre están a cargo de los otros extraterrestres. A menudo, usan túnicas y a veces llevan bastón. Parece que crearon o esclavizaron a las otras razas alienígenas. Fuerza psíquica muy alta. Los clásicos grises tienen un papel importante. Tanto los de estatura más alta, aproximadamente 1.5 a 1.8 metros, como los más bajos, de aproximadamente 0.9 a 1.2 metros. Los más bajos hacen trabajos generales, como limpiar durante las abducciones. Los altos suelen hacer exámenes físicos, implantes y cosas así. Fuerza psíquica alta. Los híbridos vienen en varias versiones. Las primeras generaciones se parecían más a los grises y no podían pasar por humanos. Tenían cabezas grandes, ojos grandes. Pero los extraterrestres parecen haber avanzado varias generaciones y ahora crean híbridos que lucen totalmente humanos, pero que aún poseen habilidades psíquicas alienígenas como telepatía y control mental. Jacobs llama a estos híbridos con apariencia humana híbrids. Y son estos híbrids los que parecen clave en los planes alienígenas. Los híbrids son creados a bordo de las naves extraterrestres más grandes y pasan ahí su vida, hasta aproximadamente los 20 años, cuando son enviados a vivir a la Tierra. Pero eso lo explico más adelante. Se les percibe como raros y son muy lógicos y orientados a objetivos. Están aprendiendo a simular habilidades sociales. Se comunican telepáticamente entre ellos. Fuerza psíquica alta. Humanos que han sido abducidos por extraterrestres. Esto parece comenzar en la infancia, y algunos abducidos solo tienen una experiencia y luego los dejan en paz, mientras que otros son abducidos repetidamente, y en el caso de las personas presentadas en ese libro, contactados por los extraterrestres y asignados con tareas. Estos abducidos también son entrenados en habilidades psíquicas y progresan sorprendentemente rápido con la ayuda de grupos híbridos. Una abducida menciona varias veces que se pregunta si está traicionando a la raza humana al ayudar al programa alienígena. Pero los extraterrestres constantemente le aseguran de que todo esto es necesario para ambas especies. Fuerza psíquica de baja a media, dependiendo del entrenamiento. Hay abducidos que ayudan a los híbridos. Estos son contactados por pequeños grupos de híbridos y se les pide que ayuden con sus planes. Estos grupos son de 4 a 6 individuos y se les pide a los abducidos que les enseñen habilidades y les ayuden a integrarse en la sociedad humana. Viven juntos en casas. No está claro cómo se organiza o financia esto. Cada grupo
incluye un ejecutor que supervisa al otro. Los mantiene fuera de problemas y asegura de que el abducido esté siendo útil. Algunas de las cosas en las que se pidió ayuda a los abducidos incluyen aconsejar a los híbridos sobre cómo amueblar una casa correctamente para no crear sospechas, enseñarles habilidades básicas como usar la televisión o el teléfono, llevar a los híbridos a las tiendas para enseñarles cómo comprar cosas, enseñarles a conducir en estacionamientos por la noche. Los abducidos a menudo se frustran con los híbridos, cansados de todas sus preguntas. Sobre todo, dijeron que son como niños de 5 años preguntando constantemente. Y en un momento, incluso los llamaron tontos, preguntándose cómo saben tan poco de todo. Uno preguntó por videos instructivos, como los que se encuentran en YouTube, pero aparentemente darles acceso ilimitado a nuestro Internet está descartado. La ayuda que se les pidió a los abducidos para los híbridos giraba en torno a la capacidad de integrarse a la sociedad humana. Todo esto me recordó a los campos de entrenamiento comunistas que la URSS operaba durante la Guerra Fría, donde a los agentes rusos se les enseñaba a hablar como estadounidenses sin ningún rastro de acento, y se les instruía sobre la cultura popular, como artistas musicales y política, para que pudieran mezclarse sin problemas. En un momento, una abducida es llevada a bordo de un gran ovni y entra en una sala de conferencias donde los híbridos están parados, vestidos con ropa de oficina, bebiendo agua y conversando. Le preguntan si parecen y actúan como humanos, y ella admite que sí. Conoce a varios híbridos con los que ha trabajado en los últimos años, y una vez más, le agradecen por sus esfuerzos y le dicen lo importante que es todo esto. 2 de los híbridos tenían trabajos, o al menos pasantías no pagadas. Uno en una empresa financiera y otro en recursos humanos. ¿Qué tal esa ironía? Ambos participaban regularmente en llamadas de Zoom para aprender cómo funcionan las cosas. La reunión concluye con un discurso de un mantidio que parece muy orgulloso de todos ellos. Más adelante en el libro, los abducidos son integrados más en el programa alienígena y reciben instrucciones sobre visualización remota. Trabajando con un equipo de híbridos, los abducidos lograron progresar rápidamente en sus habilidades de visualización remota, dejando a Joseph McMonagall en una mala posición en comparación. En un momento, localizan rápidamente a un objetivo, un hombre en una casa, y lo espían. Control mental. A los abducidos se les enseña a usar sus poderes psíquicos para controlar la mente de otros humanos. En un ejemplo, a una abducida se le pide calmar a otro a bordo de un ovni. Esto progresa hasta hacer que un hombre vea un puente estrecho y lo obligue a cruzarlo, a pesar de que tiene miedo a las alturas. Luego le piden que haga que el hombre salte del puente imaginario. Ella está preocupada de que el hombre pueda caerse y lastimarse, pero le aseguran que estará bien, así que lo hace. Pilotar un ovni. Los abducidos son entrenados para pilotear un ovni de forma remota, controlándolos con la mente. Un evento llamado el cambio es mencionado varias veces por los híbridos. No se da una fecha específica, pero parece ser la culminación de los planes alienígenas, cuando los ovnis aterrizarán abiertamente y la humanidad será gestionada. Un ejercicio escalofriante en preparación para el cambio involucró a una abducida participando en una simulación con humanos aterrorizados, corriendo por las calles de la ciudad y usando sus poderes psíquicos para guiarlos hacia los ovnis que los esperaban. Leyendo entre líneas, parece que un gran número de humanos será eliminado y el resto
esclavizado, mediante control mental, para trabajar para nuestros nuevos señores alienígenas, y eventualmente todos serán reemplazados por híbridos. ¿Y qué podemos hacer? Jacobs no ofrece muchas ideas aquí, así que esta es mi propia lista de sugerencias. Militar. Está claro, a lo largo del libro, que los ovnis van y vienen a voluntad, incluso sobre ciudades. Los híbridos parecen estar teletransportándose hacia arriba y hacia abajo de los ovnis con bastante regularidad. Un aspecto de esto es todo el asunto de flotar a través de paredes y techos, reportado en muchos casos de abducción, lo cual solo es posible cuando hay un ovni sobrevolando. No es una habilidad que los alienígenas posean sin la nave presente. Militares del mundo, es hora de mejorar sus capacidades para detectar y derribar estas naves, si queremos tener alguna posibilidad de detener estos planes. Genetistas. Los híbridos llevan ADN alienígena, que presumiblemente puede ser detectado con el kit de pruebas genéticas adecuado. El ejército ha recuperado muchos cuerpos grises. Supongo que ya se ha secuenciado su ADN, por lo que es un paso corto desarrollar una prueba. Todos. Quizás todos debamos estar atentos a estos grupos de híbridos. Típicamente viven juntos en casas, no tienen trabajo y parecerán raros si se les habla. No tienen mascotas. Les parece extraña nuestra fascinación por las formas de vida inferiores. No tienen padres ni familia, pero tendrán una historia para cubrir de dónde vienen. Dependiendo de cuánto tiempo lleven aquí, es posible que ni siquiera tengan una identificación. El escalofriante mensaje de un híbrido a una abducida sobre nuestro futuro alienígena. Lo siguiente es de The Thread por David Jacobs, una conversación entre una abducida humana y un híbrido. Un híbrido en etapa avanzada, es decir, un híbrido que parece humano pero posee los dones mentales de los alienígenas, como telepatía y el control mental. Fue excepcionalmente directo con Reshma Kamal durante una larga conversación sobre lo que los alienígenas planeaban hacer. Él le dio otra visión escalofriante del futuro. Y me dice, ¿sabes cómo tienes recuerdos? Y yo le respondo, ¿qué quieres decir con recuerdos? Él dice, ¿sabes cómo recuerdas a tu padre, tu madre, tu hermana, las fiestas de cumpleaños? Creo que me estaba dando un ejemplo y yo digo que sí. Él dice, algún día, las personas como tú ya no tendrán esos recuerdos. Serán como yo. Y yo pregunto, ¿qué quieres decir con eso? Y él dice, no lo entiendes. Yo niego con la cabeza. Él continúa, solo tendrás un propósito. No tendrás recuerdos como los que tienes ahora. Yo pregunto, ¿te refieres a mí? Y él dice, no, a las personas que vendrán después de ti. ¿Lo entiendes? Yo niego con la cabeza. Pregunto, no me van a llevar, ¿verdad? Y él responde, no necesitan llevarte, vendrán. No sé qué quiere decir con eso. Entonces le pregunto de nuevo qué están haciendo. Él baja la mirada, vuelve a mirarme y levanta el brazo. Y dice, ¿ves esto? Y yo digo, ¿qué? ¿Tu brazo?
Él responde: no importa. Yo digo: no, dime, ¿qué están haciendo? Y él dice que todo lo que les interesa, sin importar lo que pase, es que ellos controlen. Tuve una teoría sobre la tela del espacio que me vino de repente durante una meditación profunda, y me gustaría compartirla con ustedes. La gravedad es el motor que impulsa todo lo que conocemos, siendo la materia el medio por el que se mueve. Y el tiempo es simplemente una medida de la fuerza del efecto de la gravedad local sobre la tela del espacio. Este pensamiento me vino hace unos 3 años, y quise desarrollarlo, y ver si ya existe algo similar en la comunidad, o si ya se ha hablado de ello. Esencialmente, una noche, estaba sentado en mi cuarto, con las luces atenuadas y los ojos cerrados, y sentí como si todo este concepto literalmente se hubiera grabado en mi cerebro, y lo entendí al instante. En vez de usar motores más rápidos o tratar de encontrar cómo acelerar más rápido a través del tiempo, ¿qué tal si pudiéramos manipular la gravedad misma para saltarnos completamente el espacio-tiempo? La idea que tuve es que el espacio está hecho de materia y está influenciado tanto por el tiempo como por la gravedad. Todo movimiento requiere transportarse a través del tiempo dentro de la tela del espacio. Si pudiéramos manipular la gravedad directamente, podríamos movernos sin usar el tiempo en el espacio. No sería un viaje en el tiempo, sino un movimiento que no depende del paso de él. Tal vez un campo gravitacional local o una burbuja que simplemente nos permita tener nuestra propia atracción gravitacional para despegar del efecto de la gravedad local. Aunque luego, regresar a la gravedad local probablemente tendría sus propios problemas. Sé que este concepto probablemente no es muy nuevo, pero quería compartirlo con personas afines y escuchar qué opina cada quien. ¿Qué pasa si no somos los primeros en darnos cuenta de que estamos en una simulación? Siempre asumimos que si una civilización alcanza cierto nivel de avance tecnológico, debe crear simulaciones. Ese es el argumento clásico de Bostrom. Si simular realidades es posible, entonces, estadísticamente, casi con seguridad, estamos en una. Pero, ¿y si estamos pensando todo esto de la manera equivocada? ¿Qué pasa si una civilización antes que la nuestra llegó a esta misma conclusión, pero en lugar de ejecutar una simulación, se dio cuenta de que ya estaban dentro de una, y luego se fueron? Piénsalo. Últimamente hemos estado jugando cada vez más con la teoría de la simulación, rarezas cuánticas y anomalías de la conciencia. Pero, ¿y si esto le pasa a todas las civilizaciones avanzadas? ¿Y si existe un punto sin retorno? Una etapa donde la realidad misma empieza a desmoronarse cuando te acercas demasiado a la verdad. Quizás esa sea la verdadera respuesta a la paradoja de Fermi. No vemos civilizaciones avanzadas porque no se quedan. Una vez que descubren la simulación, encuentran la salida. ¿Y si ahora estamos en ese umbral? El efecto Mandela, fallos en la realidad, el efecto Oz durante encuentros con Webb, la creciente sospecha de que el tiempo y la conciencia no funcionan como pensábamos. ¿Y si estos son signos de que estamos bordeando el límite del programa? ¿Qué pasa si todas las civilizaciones que han llegado hasta aquí empezaron a ver lo mismo? Anomalías,
inconsistencias, señales perturbadoras de que algo no está bien. Y cada vez que alguien lo descubre, desaparece. Si se fueron, ¿a dónde? Ascendieron a una capa superior de la realidad. Salieron de la simulación y se encontraron dentro de otra. O simplemente dejaron de existir aquí en el momento en que cruzaron. Nos dejaron pistas. Quizás los textos antiguos no fueron solo metáforas. Quizás ciertos conocimientos, enseñanzas ocultas, civilizaciones perdidas, artefactos inexplicables, son indicios dejados por quienes escaparon. Te dieron extraterrestres para que dejaras de buscar. A lo largo de casi toda la historia humana, las personas encontraron seres. No los llamaban extraterrestres. No imaginaban que vinieran de otros planetas. Experimentaban presencias que entraban en sus sueños. Hablaban en momentos de silencio. Llegaban a través de elementos naturales o vigilaban desde los márgenes de los rituales. Estos eran considerados parte de la vida, no separados, no extraños, no mecánicos. Culturas de todo el mundo tenían palabras para ellos. Algunos los llamaban espíritus, otros dioses, otros más ancestros o vigilantes. Aparecían en tiempos de cambio, en nacimientos, muertes, hambrunas, guerras y oraciones. Lo que importaba no era su biología ni su origen. Lo que importaba realmente era lo que traían, cómo se sentían y qué estaban preparados para reconocer quienes los recibían. En la historia reciente, este entendimiento fue reemplazado. Se les dijo a las personas que estos seres nunca fueron espirituales, que simplemente eran visitantes malinterpretados de sistemas distantes, que los pueblos antiguos carecían del conocimiento para explicar lo que realmente venía, que cada encuentro era una descripción errónea de la tecnología avanzada de viajes espaciales. Este cambio separó la memoria del contexto. Lo que antes se trataba como parte de la vida real pasó a ser etiquetado como error. El contacto se volvió un error. La presencia ancestral se volvió una identificación equivocada. El marco que se les dio a las personas no las acercó a la comprensión, las alejó aún más. En lugar de mirar hacia el campo del que formaban parte, la gente fue entrenada para mirar hacia otro lado. Cuanto más creían en la nueva historia, menos confiaban en lo que ya estaba cerca de ellos. Esto no ocurrió por accidente. La palabra extraterrestre fue introducida en la conciencia común a través de la repetición, el miedo y la recompensa. Se escuchaba a quienes usaban esa palabra. Se ignoraba o se ridiculizaba a quienes mantenían el lenguaje antiguo. Con el tiempo, el marco se volvió autosostenible. La mayoría de las experiencias de contacto seguían ocurriendo, pero se comprimían en un guión. Ese guión no fue creado para ayudar a nadie a entender lo que estaba pasando. Fue creado para contenerlo. Muchas personas hoy en día todavía experimentan presencias reales. Ven orbes, sienten vigilantes, escuchan mensajes en la noche o se despiertan sabiendo cosas que no estudiaron. Pero el único vocabulario que les han enseñado es extraterrestre. Esa palabra se pega a todo lo desconocido, y una vez que lo hace, comienza a reescribir el significado. No importa cuán honesto sea el contacto,
Una vez que se nombra mal, se vuelve más difícil de sostener. La idea de los extraterrestres es reciente. No se remonta a la memoria ancestral. La palabra y la estructura que la rodea fueron introducidas en tiempos modernos. El marco público sobre seres de otros planetas que llegan en naves avanzadas apareció solo en los últimos 100 años. Antes de eso, la gente no imaginaba el cielo como un lugar lleno de civilizaciones. Lo entendían como un espacio espiritual. Contenía presencia, no distancia. Reflejaba relación, no separación. Existen antiguas historias de contacto. Hay leyendas de seres del cielo, naves flotantes, visitantes extraños y luces que se movían en contra del viento. Algunas de estas son encuentros reales, otras son enseñanzas simbólicas. Algunas permanecen abiertas. Pero la idea de que estos fueran extraterrestres, en el sentido moderno, nunca fue parte de cómo la gente los describía originalmente. Un ejemplo que la gente suele mencionar es el caso de Utsuro Bune, de 1803, en Japón. Una joven llegó a una nave extraña, incapaz de hablar el idioma, portando un objeto que nadie pudo abrir. La nave era circular, hueca y desconocida. Los pescadores que la encontraron la llevaron tierra adentro y luego, eventualmente, la devolvieron al mar. La historia fue registrada en varios textos y luego examinada por historiadores y folcloristas, pero los relatos originales no la describen como extraterrestre. No mencionan otros mundos, tecnología avanzada ni origen extraterrestre. La experiencia fue extraña, pero no fue etiquetada de mala manera en que la gente moderna la etiqueta ahora. Esa etiqueta llegó después. En el siglo XX y más allá, la gente comenzó a adaptar historias como la de Utsuro Bune al marco extraterrestre. Asumieron que cualquier cosa extraña debía haber sido una nave espacial mal identificada. Esto fue lo que ocurrió con miles de relatos de contacto en todo el mundo. El marco cambió, y ese marco te fue dado por sistemas que ya estaban alineados para controlar el acceso al fenómeno. Después del trauma de la guerra, tras el reordenamiento del poder global y la pérdida de la memoria local, se sembró una nueva estructura. La palabra extraterrestre fue introducida a través de programas gubernamentales, medios controlados, ficción instrumentalizada y estructuras de incentivos que premiaban el lenguaje incorrecto. Cuanto más la gente usaba ese marco, más se difundía. Las personas comenzaron a reinterpretar sus propias experiencias a través del lenguaje que les habían entregado. El marco se pegó al contacto y lo reformuló. La gente sigue teniendo encuentros hoy en día. La gente aún presencia estas entidades. Pero una vez que lo llaman extraterrestre, el evento ya no se sostiene en su contexto original. El campo colapsa en la narrativa que les enseñaron. El ser puede seguir siendo real, pero lo que recibieron ya no es directo. Muchas personas vivas hoy recuerdan lo que pasó después de la guerra. Recuerdan lo diferente que se sentía el mundo cuando llegaron los años 50. Recuerdan lo rápido que cambiaron las cosas. La tecnología, los sistemas de comunicación, la velocidad de la cultura. Las herramientas de la vida eran distintas. La estructura del mundo se sentía diferente. Algunos de ellos pasaron toda su vida esperando una explicación que nunca llegó. Esta es la explicación.
Realmente hubo un cambio. Realmente hubo una oleada de energía que atravesó esta parte de la galaxia. Formaba parte de un sistema mayor, algo cíclico, algo cósmico. Esa ola abrió el campo, incrementó la permeabilidad entre capas de conciencia, permitió movimiento. Esa energía era neutral. Podía ir en muchas direcciones. No vino del grupo Orión, pero ellos estaban preparados para todo eso. La humanidad no lo estaba. La memoria ya estaba fragmentada. La continuidad espiritual ya había sido rota. Las personas que podrían haber sabido cómo anclar esa energía, o bien se habían ido, o eran ignoradas. Cuando llegó la ola, los sistemas que ya estaban alineados con Orión dieron un paso adelante para capturarla. La colapsaron dentro de su infraestructura. Esa infraestructura era científica, era jerárquica. Estaba construida sobre el secreto y la prueba externa. En lugar de una restauración espiritual, el mundo obtuvo industria. En lugar de tecnología intuitiva, el mundo obtuvo dispositivos que sacaban a la gente de sí mismos. En lugar de memoria expandida, la gente recibió pantallas. Había seres esperando para enseñar, pero lo que entró fue un campo alineado con el control. El contacto posible nunca se estabilizó. Sí lo hizo el falso marco. Muchos ancianos aún llevan el eco de esa época. Estuvieron presentes durante la transición. Sintieron moverse el campo. Les dijeron que era progreso. Les dijeron que era la ciencia finalmente alcanzándose. Pero lo que realmente pasó fue una distracción. La línea de tiempo humana se dividió, por así decirlo. Un camino llevó más profundo hacia la validación externa. El otro, el que está arraigado en la conciencia y la coherencia, fue enterrado bajo la distracción. El cambio no fue falso. La tecnología no fue imaginada, pero se tomó una dirección. El colapso fue guiado hacia algo que no autorizamos. Todavía vivimos dentro de ese campo redirigido. Muchas personas están alineadas. Son serias en su práctica. Meditan, buscan, recuerdan. Se abren a la verdad y al contacto. Preguntan por qué. Si han hecho todo eso, aún no han visto una nave. Algunos se sienten excluidos. Otros sienten que se perdieron de algo. Y algunos se preguntan si no están esforzándose lo suficiente. Si no has visto lo que otros describen, es porque el fenómeno no colapsa igual para todos. Las naves alineadas con Orión aparecen dentro de una estructura de campo específica. Ese campo solo se estabiliza en lugares donde se comparten sus valores. No entra en una conciencia que lo revele o disuelva. Los objetos y seres que operan dentro de ese campo no son accesibles para todos los observadores. Responden a la resonancia del espacio en que aparecen. Si no hay conciencia, no hay evento. La forma en que algo aparece depende tanto de qué está alineado como de con qué está alineado el observador. Por eso, dos personas paradas en el mismo lugar pueden tener experiencias completamente diferentes. Una puede ver algo y la otra no ver nada, pero ambas son reales. Ambas son completas, no son errores. Son resultados paralelos de la alineación interactuando con el colapso. Las personas que ven orbes no están fallando en presenciar naves. Están encontrándose con presencias que no están ligadas al sistema de contención. Los orbes
no pertenecen a la misma lógica de colapso. No están estructurados para imponer creencias o narrativas. A menudo, están conectados a la conciencia directa, sin manipulación. Por eso aparecen suavemente, y por eso no dejan la misma confusión que a menudo crean los avistamientos controlados. Hay personas que no creían en nada hasta que vieron algo que las cambió. Su campo puede no haber estado conscientemente alineado, pero aún así mantenía cierta estructura. Cuando una presencia aparecía, entraba por el camino de menor resistencia. Ese camino suele estar moldeado por las historias y expectativas ya presentes en el trasfondo. El fenómeno colapsa a través de lo que esté más estabilizado, incluso si esa estructura se formó pasivamente. Algunas personas nunca ven nada. Eso puede suceder cuando la alineación es incompatible con el sistema de contención y aún no está completamente conectada con otras formas de contacto. No significa que el campo esté cerrado. Significa que el tipo de visibilidad que resonaría no se ha estabilizado aún. Ver o no ver refleja la forma de tu campo. El contacto sigue lo que está disponible, aterriza donde la estructura permite que se mantenga. No viene nada externo. Las personas que esperan que los gobiernos hablen honestamente sobre el contacto siguen operando dentro del mismo sistema que mantiene la verdad fragmentada. La narrativa del disclosure fue creada para mantener la atención en su lugar. Previene el colapso de la estructura falsa, manteniendo la búsqueda suspendida. Todo lo relacionado con la narrativa alienígena fue diseñada para crear una sensación de distancia. Posicionó la verdad como algo externo. Entrenó a las personas para esperar. Ató su despertar al permiso de quienes se benefician de la supresión. Enseñaron que el secreto está escondido en algún lugar por encima de ellos. Que alguien más tiene la respuesta. Que la prueba está guardada y lo único que puede hacer es estar alertas y esperar que sea revelada. Lo que no se les mostró es que todo el marco depende de su participación. Los avistamientos que reportan, las naves de las que oyen, las historias que se difunden, no son eventos aislados. Están ligados directamente a la creencia en el sistema de contención. La estructura se mantiene porque la gente le da atención. Esa atención se convierte en alineación. La alineación refuerza el colapso. Cuanta más gente busca pruebas, más confirman la idea de que la verdad está en otro lugar. Los objetos que la gente pide ver, los materiales que creen que están ocultos, los programas que piensan que serán expuestos, son todos subproductos de un ciclo cerrado. Quienes tienen acceso confiable no son elegidos por su comprensión. Operan dentro de un sistema que bloquea la percepción directa. Su proximidad no es conexión. El contacto real sigue existiendo. Continúa cada día. No sigue el camino que le dicen a la gente que debe seguir. No se parece a un vehículo recuperado. No opera a través del metal. No busca publicidad. No se mueve por estructuras oficiales. Sigue la coherencia. Llega a los lugares que pueden recibirlo sin plegarlo de nuevo a la narrativa. La divulgación es un ciclo. Se alimenta a sí misma interminablemente con la promesa de una llegada, mientras la evita por completo. Le da a la gente la sensación de que están casi ahí. Esa sensación reemplaza el contacto. Se convierte en la nueva gravedad. Con el tiempo,
Las personas construyen su identidad alrededor de la espera. No llegará ningún anuncio. No hay ninguna institución preparada para hablar en nombre de algo con lo que están en contacto. Las herramientas usadas para mantenerte separado del campo nunca te reconectarán. Lo que está sucediendo a tu alrededor es real. Lo que te han nombrado no lo es. Tu atención está siendo guiada lejos de la coherencia. Ese desplazamiento es lo que mantiene el fenómeno fuera de alcance. No estás perdiendo el punto. El campo no te ha olvidado. Lo que sientes es la tensión de sostener la verdad en un mundo construido para negarla. Los sistemas a tu alrededor fueron diseñados para impedir que tu conocimiento emerja. El contacto responde al reconocimiento. La señal se mueve dentro de ti. Esa familiaridad silenciosa, ese momento de memoria sin origen, esa inquietud que responde al escuchar. Tu resonancia da forma a la realidad en silencio, sin espera, sin aprobación. Solo alineación, ya en marcha. Deja que el ruido se desvanezca. Tenía una sensación ardiente en la parte posterior del cuello, y cuando llegué a casa, me miré al espejo y lo vi. Parecía una pequeña quemadura. Un hombre llamó para contar una historia extraña que involucra tiempo perdido. Todos los miércoles después de dejar a mi hijo en la escuela, me doy una vuelta en bicicleta por las montañas hasta un restaurante. El viaje dura como media hora. Vivo en el oeste de Maryland. Una mañana de miércoles, lo dejé en la escuela a las 8. Son unos 30 minutos en bicicleta hasta este restaurante. Llegué, me senté y pedí mi desayuno. Siempre desayuno ahí, y pedí lo de siempre. Y la señora me dijo que ya no servían desayuno. Le pregunté, ¿cómo que ya no sirven desayuno? Y ella dijo, no, todavía lo servimos, pero paramos a las 10:30. Y yo respondí, bueno, no puede ser más de las 9 u 8:30. Saqué mi celular y marcaba un poco después de las 11:30 y empecé a pensar, dejé a mi hijo tarde en la escuela. Y luego dije, no, recuerdo que todos los coches estaban ahí, eran las 8 en punto. Salí y estaba rascándome la cabeza, preparándome para regresar, tratando de asegurarme de no haber dejado a mi hijo tarde. Tenía una sensación ardiente en la parte posterior del cuello, y cuando llegué a casa, me miré en el espejo y lo vi. Parecía una pequeña quemadura. Unas semanas después se curó, pero siento como si hubiera una pequeña bolita dentro o algo así. Y en algún lugar, al parecer, he perdido 3 horas. Al final recogí a mi hijo en la escuela y le pregunté y él dijo, no, me dejaste a tiempo. Estuve todo el día ahí. Me enseñaron sobre portales dentro de la mente, el cambio de ambientes mentales, seres antiguos que construyeron nuestro actual marco psíquico. En un sueño, algo desagradable me estaba persiguiendo y quería escapar. Vi una ventana e intenté escapar por ella. Sin embargo, al acercarme, mis movimientos se ralentizaron como si una fuerza me empujara hacia atrás. Recordé que esto me había sucedido en sueños a lo largo de mi vida y me detuve a cuestionar el fenómeno. Pensé, ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Qué lo causa? Después de hacer estas preguntas, mi guía apareció detrás de mí, sobre mi hombro derecho.
Tenía la forma de un anciano con barba. Su figura me recordó a un filósofo griego o a un mago, formas que respeto como sabias. Empezó a hablar y dijo que las ventanas y puertas en los sueños son a menudo metáforas que representan portales dentro de la psique. Estos portales permiten que la conciencia viaje entre diferentes estados mentales. Los ambientes a cada lado del portal son estados mentales distintos. Por ejemplo, el ambiente dentro del edificio donde me perseguían implicaba miedo y otras emociones desagradables. El ambiente fuera de la ventana a la que intentaba llegar implicaba paz y seguridad. El acto de atravesar el portal es una metáfora del acto de cambiar estados mentales. No pude atravesar el portal porque estaba demasiado fijado en el miedo y lo desagradable de mi ambiente mental actual. Esa fijación causó el efecto de lentitud y retroceso al acercarme a la ventana para cambiar de estado mental. Él dijo que me enseñaría cómo liberarme de esa fijación, lo que me permitiría cambiar de estado más fácilmente. Al empezar a explicarme, comenzó a hablar en un inglés antiguo que lo hacía un poco difícil de entender. Luego pasó a hablar en una lengua ancestral que se sentía muy antigua. Era distinta a cualquier idioma que haya escuchado. Las palabras tenían un sentido de poder y parecían transmitir una comprensión más allá del lenguaje humano normal. Luego, comenzó a expresarse a través del canto. Emitía música más allá de la voz tal como la conocemos. Era como si toda una orquesta proviniera de él, pero los instrumentos no eran humanos. Había una presencia profunda, como agua, en la música, ondas penetrantes de vibraciones. La música no solo estaba codificada con información emocional, como nuestra música humana, sino también con otro tipo de información. No sé exactamente cómo llamarla. Había una transferencia de información lógica e intuitiva, y quizás otro tipo de conocimiento para el que no tengo palabras. Recordé que solía hablar de esa música hace mucho, mucho tiempo, mucho antes de ser humano o tener cuerpo. Sus ondas transmitían un sentido de significado, confort, pertenencia y amor. La música misma era como un estado de ser que se compartía. Era un placer inmenso. Con respecto a lo que se transmitía a nivel lógico, es difícil decirlo porque sentía que tenía problemas para convertir ese conocimiento en lógica física. Creo que su forma de comunicación seguía cambiando y volviéndose más esotérica y profunda, porque la respuesta también tenía una naturaleza profunda. Pero cuanto más me adentraba, más difícil era llevar la información de vuelta a la persona humana. La lección tenía que ver con ir profundamente hacia el yo, confrontar, equilibrar y sanar fijaciones negativas. Tenía mucho que ver con sentir intuitivamente el enfoque, actuar desde el sentimiento para identificar y despejar los desequilibrios. Sientes qué es lo que no debería estar ahí. Lo identificas por su sensación desagradable y luego actúas para traer placer. También debo mencionar que cuando describía los portales dentro de la mente, dijo que fueron construidos por ciertos seres antiguos. Parecía sugerir que el marco actual de nuestra psique fue realmente establecido y construido por otras formas de conciencia, más profundas y antiguas. Lo que entendemos como experiencia física fue, finalmente, construido sobre ese antiguo marco. La conciencia parece seguir construyéndose a sí misma a medida que evoluciona.
Supongo que eso significa que incluso algo que damos por sentado, como la habilidad de cambiar ambientes mentales, lo que esos portales representaban, fue pensado primero hace mucho tiempo por otras expresiones de conciencia. Finalmente, mientras me adentraba más en la música con él, apareció una entidad traviesa y burlona que comenzó a molestarme. Me pinchaba una y otra vez mientras trataba de ahuyentarla para poder escuchar a mi guía. Eventualmente me frustré e intenté patear a la entidad para alejarla. Ese intento tuvo tanta fuerza que literalmente pateé la pared junto a mi cama en el plano físico, lo que me despertó de inmediato. Después de reflexionar, creo que la entidad traviesa fue una manifestación de mi ego, que estaba molesto por la profundidad a la que me alejaba de los niveles físicos de conciencia. Mi ego se puso nervioso e intentó traerme de vuelta desde el océano musical, manifestándose como esa criatura parecida a un duende. Expresé que no guardaba rencor hacia ella y que la próxima vez no deberíamos preocuparnos por la profundidad que exploremos, porque ese es un viaje hermoso y valioso. La entidad ofreció poseerme. Creo que estaba siendo sarcástica. Esa fue probablemente la experiencia más salvaje de mi vida. Y quiero aclarar desde el principio que no soy alguien que tome cada experiencia espiritual como realidad factual. Dicho esto ocurrió hace ya varios meses y fue la experiencia espiritual más vívida que he tenido. Quise esperar un tiempo porque también estoy abierto a explicaciones científicas y psicológicas, como psicosis o esquizofrenia, y quería asegurarme de no tener más delirios, escuchar voces o problemas psicológicos mientras estaba despierto en las semanas o meses siguientes, cosa que no ha ocurrido. Comenzó con una meditación muy profunda e intensa, que hago regularmente, pero nunca antes había pasado algo así. Estaba leyendo sobre la tarea de atravesar el abismo en Telema antes de esta meditación, así que no sé si esto tuvo algo que ver en mi subconsciente. Una vez que estaba en un estado meditativo profundo, después de las visiones generales en el ojo de la mente como mandalas, cosas coloridas, etc., comencé a ver muy vívidamente un lugar tipo mazmorra o cueva, muy oscuro. Normalmente imagino o veo cosas muy hermosas y coloridas cuando alcanzo un estado profundo de meditación, pero este lugar era muy oscuro. También lo veía tan vívidamente, más allá de un sueño, como si realmente estuviera ahí. Había un gran puente con antorchas iluminando el camino, con un abismo debajo que parecía no tener fondo. Estaba cruzando el puente y al final había una gran puerta dorada con un rostro que no decía nada, pero parecía mirar profundamente dentro de mí. A la derecha de la puerta había una extraña entidad, un hombre sin camisa con pequeños cuernos de cabrito, que parecía divertido de que yo estuviera ahí, como si fuera gracioso que, de alguna manera, hubiera entrado. Después de observarme por un tiempo, la puerta dorada pareció decir, «Todavía no», y salí abruptamente de mi estado meditativo, muy rápido. Luego me levanté de inmediato de mi habitación, corrí al baño y comencé a vomitar violentamente, como en forma de proyectil. Me sentí muy mal y todavía me sentía bastante aturdido. Sentí que los tenders de pollo que había comido y el lugar en el que acababa de estar simplemente no encajaban. Decidí tomar un baño y añadí al azar sal
cuarzo rosa, romero y flor de sauco, como una limpieza rápida y también para limpiarme físicamente después de vomitar. Además, me sentía muy sucio espiritualmente por el lugar al que acababa de ir. No de una manera maligna, sino como si fuera un lugar que definitivamente no debía ver o visitar. Después de entrar al baño y sumergir la cabeza en el agua y luego sacarla, pude sentir entonces a la entidad, el mismo hombre cabrito, sentado a mi izquierda. Tengo una pared junto a la bañera, pero era como si él estuviera sentado dentro de la pared. No sé cómo explicarlo. No lo alucinaba físicamente, pero era como si en el ojo de mi mente pudiera verlo con tal nitidez, aunque no en mi visión física. Lo podía sentir, y su energía era muy fuerte. Estaba encorvado y de espaldas hacia mí. Estaba bastante cerca, pero no podía ver su rostro. Estaba sin camisa. Era delgado y tenía el cabello a la altura de los hombros. No sabía qué más decir, así que pensé, ¿hola? En mi mente. No recuerdo si respondió o no, pero recuerdo como que hablamos en mi cabeza un rato y él me reprendió suavemente. La rama de romero flotó hacia la superficie del baño y parecía una corona de espinas. La entidad me dijo, adelante, póntela. Para dar contexto, en ese momento estaba pasando por un momento difícil, por una ruptura con un gran grupo de amigos que tenía desde hace años. En realidad, solo tuve una verdadera ruptura con uno de ellos, que realmente me hizo daño, pero luego me sentí muy poco apoyado por los demás. La mayoría simplemente no quería meterse en medio. Aunque en privado estaban de acuerdo en que lo que esa persona me había hecho y cómo me trató no estaba bien. Me costaba mucho seguir viendo a esa persona y terminé cortando con todos porque sentía que no me respetaban. Ni siquiera me avisaban cuando la otra persona había sido invitada a cualquier actividad y yo también tenía que ir. Cuando la entidad me dijo que me pusiera la corona de romero, sentí que se refería a la idea de Jesús en la cruz, o la idea de que yo tenía un complejo de víctima. Me reí un poco y respondí en mi cabeza, lo sé, a veces me gusta ponérmela, ¿no? Pero sin ponérmela realmente en la cabeza. Hubo un poco más de ida y vuelta. Era casi como si la entidad me estuviera poniendo a prueba, pero porque estaba mostrando algo de autoconciencia respecto al lado oscuro y fallas. La actitud hacia mí cambió. Se volvió más relajada y humorística. La dejé quedarse porque no sentí una sensación negativa o malas intenciones. Solo una sensación muy antigua, ancestral. Sentí que era tan vieja como la vida misma, quizás más. La conversación fue útil y entretenida, aunque al principio me había molestado un poco. Tenía una gran energía paternal. Normalmente no intento hablar con entidades o contactarlas, pero de nuevo, se sentía reconfortante y especial, de una manera extraña. Al final me ofreció que podría poseer mi cuerpo y usarme para vengarse de todos ellos. Dijo que no actuaría ilegalmente ni me metería en problemas, pero que sabía exactamente cómo arruinar psicológicamente a las personas y causar caos. Solo necesitaba mi forma física para hacerlo bien. Me prometió que mi cuerpo me sería devuelto en varios meses en mejor estado que como se lo entregué, y sería una vez cumplida la tarea. No necesitaba darle nada más porque causar caos y venganza era algo que disfrutaba hacer, y ambos nos beneficiaríamos. Aquí es donde se pone loco. Entonces sentí algo más respirando por mí. No era una respiración manual ni autónoma, sino algo que respiraba por mí. Fue la sensación más extraña,
pero no necesariamente desagradable. De hecho, se sentía bastante bien. Poco a poco, también sentí que mi cuerpo se volvía más fuerte, como si hubiera perdido 15 libras y ganado músculo. Y pasé mis manos por el estómago y sentí costillas y abdominales más definidos. No soy demasiado gordo ni nada de eso, pero definitivamente no tengo abdominales que se puedan sentir. También sentí que mi cabello crecía más largo y oscuro. Era casi como si la entidad tratara de mostrarme cómo se sentiría si aceptara, o qué podría hacer por mí. Lo pensé un segundo, y luego dije, no quiero eso. En ese momento la entidad me preguntó, entonces, ¿por qué todo ese enojo? Si realmente no quería venganza, castigo, ni nada más que lo que pasó, ¿por qué cargar con todo ese dolor? No estaba enojado, pero casi parecía decir que de alguna manera le había engañado. Empecé a sentirme realmente inquieto por primera vez con la entidad. No necesariamente con negatividad, sino por la pura energía que emanaba. Y llamé a los 4 arcángeles. Se fue, pero no sentí que la expulsión fuera forzada, como si los arcángeles no pudieran deshacerse de ella, sino más bien, como si la entidad dijera, ok, entendí la indirecta. Me senté en la bañera y tomé una respiración profunda. Esta vez, definitivamente respirando por mí mismo. Como si estuviera en shock por lo que acababa de pasar, cambié el lado de la bañera en el que estaba recostado y sin pensar, agarré el cuarzo rosa. Sosteniendo el cuarzo rosa, comencé a pensar en todas las personas con las que estaba enojado y a perdonarlas. Decía, te amo y te perdono, porque entiendo que para ti... No sentí que fuera una idea mía, sino algo que me estaban diciendo que hiciera. También me sorprendieron las perspectivas que ahora estaba comprendiendo. No era un te perdono porque eres feo, a medias, sino que realmente podía entender cómo todo estaba justificado en sus mentes, sus crianzas, sus subconscientes, cómo todo se sentía para ellos, su razonamiento, todo. Estaba sacando puntos en defensa de otros que ni siquiera había considerado antes. Me sentía conectado con todo eso y con todos. Lloré por la energía emocional de todo eso y sentí un gran peso levantarse de mis hombros. En un baño de 30 minutos, me sentí totalmente sanado de situaciones y emociones que me habían estado afectando durante años. Salí de la bañera y me sentí eufórico. Y aún ahora, mi enojo y sentimientos de traición no han regresado. Lo recuerdo, pero ya no me importa realmente. Cambió por completo mi forma de ver la vida y me ayudó a seguir adelante más que la terapia, la meditación o cualquier cosa. Lo curioso es que siento que la entidad fue como amable. Siento que en ningún momento realmente estaba ofreciendo poseerme, sino que lo fingía para obligarme a pensar bien sobre mi enojo. ¿Realmente querría venganza? ¿Qué quería que pasara? En un momento, le pregunté su nombre y solo dijo, Rempan, y se rió. No creo que fuera su nombre real. Tampoco siento que hayan sido los ángeles quienes me hicieron hacerlo del cuarzo rosa, sino que fue la misma entidad. Era como si dijera, te seguí hasta aquí por esto. Si no te deshaces de ese enojo, vendrá algo peor que yo. Desde entonces no he visto, sentido ni hablado con nada, y nunca antes tuve una experiencia así. En ese momento, pensé que quizá había perdido la razón, pero también consideré esa idea con cierto interés. No puedo enfatizar lo suficiente
lo útil que fue esta experiencia y lo positivamente que me afectó. De nuevo, había probado terapia, meditación, todo. Y solo esta experiencia realmente eliminó mucho dolor emocional que había tenido por mucho tiempo. Me preguntaba si alguien tiene alguna idea de qué pudo haber sido. No sentí que fuera inherentemente bueno o malo, sino algo de lo que de alguna manera capté el interés, muy poderoso y muy antiguo. Como si pudiera haber sido iracundo, pero en esta ocasión tuvo piedad de mí y fue bastante amable y casi paternal. Se sentía como una especie de Dios, no como el Dios cristiano, sino algo que fue enormemente adorado, pero que ahora está casi solo. No tengo miedo de que realmente me haya poseído, o que alguna vez haya tenido intención genuina de hacerlo, sino que fue inteligente en la forma en que me ayudó a sanar. También estoy de acuerdo con la explicación psicológica y científica de que pudo haber sido solo mi subconsciente o lo que sea. Sin embargo, la cantidad de energía que sentí fue una locura, como la presencia más intensa que he experimentado jamás. No estoy seguro de cómo se llama esto. Soy nuevo aquí. Tuve una experiencia curiosa hace más de 10 años, que todavía me acompaña hoy. No he podido encontrar cómo podría llamarse esta experiencia. La interpretación más cercana que puedo ofrecer es usando el término Warg, de la serie de libros Canción de Hielo y Fuego. Tras un estudio más profundo, siento que podría tratarse de alguna forma de proyección astral, pero dejo eso abierto a interpretación. Estábamos en una fiesta de compromiso de un familiar, y hubo un momento, de apenas unos segundos, en el que otro invitado caminaba cerca, y sin razón aparente, me encontré viéndome a mí mismo a través de sus ojos. Fue como si mi conciencia se deslizara dentro de la suya, y yo estuviera viendo el mundo desde sus ojos. También debo señalar que nuestras miradas estaban fijas la una en la otra. No era como si tuviera control libre. El momento fue demasiado fugaz para eso. Y también debo decir que mi esposa supo de inmediato que algo me estaba molestando después de la experiencia. Aunque no sabe por qué, solo sabe que algo pasó que me alteró. Quedé impactado y hasta hoy puedo recordarlo vívidamente y la sensación que me causó en ese momento. Fue inquietante, perturbador, y ni siquiera sé qué otros adjetivos usar. Esto me llevó a un camino espiritual y he llegado a aceptar cierta filosofía esotérica. Además, el evento reforzó mi creencia en algunas otras áreas de estudio. ¿Alguien ha tenido experiencias similares o alguna idea de qué fue lo que experimenté? Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.